¿Cómo ocurrió el proceso del surgimiento de la Alemania unificada? ¿Cómo fue su relación con Austria durante ese periodo? ¿Qué definió a Austria como una nación separada de la Unión Alemana? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. La nación alemana vivió la mayor parte de su historia como un territorio sin una unidad real y formal. Durante los siglos VIII y IX formó parte del imperio de Carlomagno, y en el siglo X, al dividirse su imperio, se formó el primer gran estado germano, el Sacro Imperio Romano Germánico, que tuvo sin interrupción un emperador como cabeza durante 300 años. En el año 1268, el duque Conradino de Suabia, hijo del emperador Conrado IV, fue derrotado por Carlos de Anjou, y desde entonces el imperio germano quedó sin un gobernante efectivo por varios años, hasta la llegada de los emperadores de la Casa de Luxemburgo a inicios del siglo XIV. Pero en el interior del territorio existían distintos principados, reinos y ducados que conservaron la autoridad dentro de sus propios dominios. A pesar de que el imperio germánico aún existía, estaba vagamente definido y estaba formado por aquellos numerosos territorios semi-independientes. La guerra de 30 años del siglo XVII fue devastadora para los germanos, y después del conflicto, el poder político del emperador quedó aún más mermado al obtener los estados alemanes la plena soberanía para administrar todos sus asuntos. ¡Yo soy el alcalde! ¡Tú no eres mi jefe, chico! Eso significó la pérdida del poder real del emperador y una mayor autonomía de los más de 300 estados resultantes. En el siglo XVIII, el imperio era ya un conjunto de un gran número de principados, ducados y otros territorios de variada extensión. Al llegar al poder Napoleón Bonaparte, Francia ocupó el extremo occidental del imperio, y los estados alemanes de esa zona quedaron bajo el dominio francés en la llamada Confederación del Rin de 1806. En ese mismo año, el emperador Francisco II abdicó a la corona, poniendo fin a la existencia del Sacro Imperio Romano Germánico. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Pero el emperador tomó en su lugar el cargo de emperador de Austria, al fundar el Imperio Austriaco como reacción a la ocupación francesa, y así mantener el poder de la Casa de los Habsburgo. ¡No contaban con mi astucia! Y por su lado, la corona de Prusia quedaba en poder de la Casa de los Hohenzollern. Tras la caída de Napoleón en 1815, comenzó la competencia entre los monarcas de los dos estados alemanes más grandes, Austria y Prusia, por anexarse primero al resto de los pequeños estados del territorio, y convertirse cada uno en emperadores de Alemania. La Confederación Germánica surgió también en 1815, como un intento por sustituir al viejo imperio y evitar conflictos más grandes, pero era solamente una asociación de los diversos estados alemanes, que todavía eran independientes, y solo funcionaba adecuadamente cuando Austria y Prusia lograban ponerse de acuerdo. En 1834 surgió la Unión Aduanera de Alemania, con la que Prusia intentó unificar económicamente a los estados alemanes, pero que no integró a Austria, ya que se opuso a esa unión que podía beneficiar más a Prusia. Olvídalo, payaso. Algunos años después, en 1848, ante la debilidad cada vez mayor de los estados alemanes más pequeños, que los podían hacer vulnerables a ataques del exterior, muchos habitantes de varios de ellos se levantaron en una revolución que buscaba lograr una unión unificada y con una constitución democrática. Hubo entonces dos propuestas. Una era lograr la Gran Alemania, con Austria como estado dominante, y la otra la Pequeña Alemania, con Prusia como líder. Cuando se hizo evidente que la corte de Austria no iba a aceptar ninguna unión donde no tuviera el mayor poder, el Parlamento de Frankfurt estableció por la fuerza la fórmula de la Pequeña Alemania, coronó a Federico Guillermo IV y no incorporó a las provincias austriacas. Por eso, la Revolución del 48 fracasó en su intento de ser una solución popular y constitucional. Al fracasar la revolución, y debido a los desacuerdos, se disolvió la Pequeña Alemania y se restableció la Confederación Germánica, de manera que nuevamente fracasó la unificación política de Alemania. Durante los años de la Revolución se había formado una Asamblea Nacional, en la que predominaba la facción que quería una monarquía constitucional que incluyera a Austria en la unificación. Pero Austria, en lugar de eso, quería ser la dominante, lograr la Gran Alemania y además incorporarse a sus dominios también a diversos pueblos no alemanes, como eslavos, húngaros e italianos, por lo que su idea de unificación no era incorporar solo a los pueblos alemanes, sino a todos los que estaban en ese momento bajo el dominio austriaco, lo que se alejaba del pensamiento nacionalista alemán que existía del lado prusiano. Con el transcurrir del siglo,
Prusia fue el estado alemán que se adelantó a los demás en el terreno de la industrialización y se convirtió en la potencia económicamente más fuerte, superando en ese aspecto a Austria. Entonces surgió en Prusia la figura de Otto von Bismarck, que rápidamente mostró su rechazo por los austriacos y por las indecisiones del parlamento. Estoy rodeado de tontos. Bismarck reorganizó el ejército prusiano y comenzó a tener varios éxitos políticos y militares al ganar las 3 guerras que hicieron posible la ansiada unificación alemana. En la guerra germano-danesa, Prusia se alió con Austria para poderse anexar el territorio de Schleswig-Holstein, que pertenecía parcialmente a Dinamarca. Prusia y Austria habían acordado administrar ese territorio de forma compartida, pero Bismarck quiso anexarse de forma exclusiva el territorio danés, ya que la zona de Holstein estaba rodeada de terreno austriaco y ahora la Unión Aduanal Prusiana abarcaba todo el territorio que no fuera austriaco. Eso provocó un gran conflicto entre Austria y Prusia, llevando a la Guerra de las 7 Semanas de 1866. El conflicto resultó en la victoria de Prusia, ayudada por su superioridad militar, económica e industrial. Además de su armamento y organización militar, el funcionamiento eficiente de los ferrocarriles en Prusia fue algo clave, ya que era el sistema ferroviario más avanzado de Europa, y permitió gran rapidez en el transporte de tropas, lo que le dejó organizar sus fuerzas para la campaña contra Austria en apenas 25 días. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y Prusia se convirtió a partir de ese momento en el estado germano más poderoso. El Tratado de Praga fue firmado el 23 de agosto de 1866. Con él, la Confederación Alemana llegó a su fin, y Austria quedó excluida. Así, Austria se vio obligada a renunciar a la unificación alemana bajo su liderazgo y el de los Habsburgo, y se formó la Confederación Alemana del Norte, que unió a 22 estados del norte del territorio, quedando los del sur todavía independientes. Aún así, Bismarck siguió luchando para integrarlos también a la Confederación, pero Francia se opuso a ese proyecto, porque quería que le cedieran los territorios de Luxemburgo y Bélgica, desatándose entonces la guerra franco-prusiana, en la que nuevamente Prusia salió victoriosa. La victoria prusiana contribuyó al crecimiento del sentimiento nacionalista entre los estados alemanes del sur, ya que el gran estado alemán, Prusia, había derrotado a los extranjeros que en tiempos de Napoleón habían querido controlarlos, y entonces se esforzaron por unirse a la Federación Alemana del Norte. Aquí comienza la fila. El 18 de enero de 1871 se formó por fin el Imperio Alemán, que coronó al rey Guillermo de Prusia como emperador o Kaiser de Alemania. Para los Habsburgo, la Guerra de las 7 Semanas significó el final del papel histórico que habían estado desempeñando, y más aún, significó que los políticos de Viena tenían que enfrentarse ahora a la necesidad de organizar la administración interna del imperio. La solución que adoptó el emperador austriaco Francisco José fue reconocer a la minoría magyar en Hungría, por el hecho de que Francisco José era emperador de Austria y rey de Hungría. Hungría se convirtió así en un reino independiente con su propia capital, su propio parlamento y su propio ministerio, con lo que se estableció la monarquía dual en 1867, y con ella se fundó el Imperio Austrohúngaro. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de forma especial al canal, puedes hacerlo dejando tus super gracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!